Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben, dispuestos a seguir las claves del dinero, de la inversión y de la economía y, como siempre, pues muy esclavos de la tiranía de los mercados. Vamos con nuestro IBEX 35, el selectivo de la Bolsa Española, que hoy cierra en rojo, perdemos 0,42% y cerramos en 9.407,8 puntos. Las tres compañías que se han distinguido por sus alzas en la Bolsa Española hoy han sido la tecnológica Celnex, que crece 2,86% hasta 26,26, Siemens Gamesa, que gana 1,98% hasta 15,85, y Bankia, la compañía financiera, que gana 1,67 y cierra en 2,315. Las tres compañías que más bajan en el día de hoy son la papelera ENCE, que ha perdido 2 puntos, 2%, y está en 5,12, la holding IAG, titular de Iberia y de Vueling, que pierde 1,65% y cierra en 5,950, y la constructora ACS, que pierde 1,59% y cierra en 39,5. Vamos con los fundamentales de la economía española, muy pocos cambios. La aportación al Producto Interior Bruto está en el 0,6%, el índice de precios al consumo, que está en un interanual del 1,3%, el desempleo, que bueno, luego hablaremos de las previsiones del Fondo Monetario, pero está, datos de marzo, en 13,45 de la población activa, y el Euribor, por si ustedes están negociando hipotecas, que lo sepan, en los últimos 12 meses está en promedios de menos 0,112. Un dato interesante, ¿a cómo está cotizando la libra respecto del euro? Pues por un euro están dando ahora 0,82 libras. Este va a ser un dato interesante en el futuro. Ahora vamos con nuestro sumario de los temas que van a ocuparnos en la tertulia. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional ha rebajado las previsiones de crecimiento para España. Dicen que en el 19 creceremos un 2,1% y alertan de que no vaya a quedarse estancado la mejora en el empleo. Es un jarro de agua fría para los planes del gobierno español y contradice previsiones anteriores de BBVA o del propio Banco de España. Al mismo tiempo, en el terreno de la macroeconomía, Donald Trump acaba de anunciar aranceles para la Unión Europea de 11.000 millones de dólares por las ayudas que lo tienen enfurecido, que la Comunidad Económica Europea pues presta al consorcio Airbus. En otro orden de cosas, decirles que Repsol y Brookfield se disputarán X-Helio, una de las mayores plataformas fotovoltaicas que hay en España, y que están dispuestos a pagar por ella unos 1.000 millones de euros. Cambio de asunto, las exportaciones de alimentos y bebidas españolas han caído por primera vez en los últimos 8 años, tema más que preocupante. También hablaremos de los planes del grupo Volkswagen para España, donde dice el presidente de una de sus filiales, SEAT, que Volkswagen va a invertir miles de millones de euros en los próximos años. Y hemos tenido sorpresa en el juicio por el caso Bankia. Resulta que el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, ha hecho declaraciones bastante explosivas. Dice que Bankia jugaba al gato y al ratón con los supervisores. Y también ha dicho que la compañía financiera repartía bonus después de recibir ayudas públicas. O sea que el asunto lo ha dejado bastante revuelto. Bestinver ve en Bankia y en BBVA los candidatos para una hipotética fusión con el Banco Sabadell, y esto pues es una novedad dentro del sector bancario español. Por otro lado, reflexionaremos sobre los precios en la bolsa internacional de compañías tecnológicas como Apple, que vale 20.000 millones de dólares más que Microsoft, según se puede deducir de sus cotizaciones bursátiles. Por cierto que Amazon acaba de comunicar que ha disparado un 82% los ingresos declarados en España. El presidente de Confemetal, Guillermo Ulacia, dice que los precios eléctricos están poniendo en riesgo esa industria, la industria metalúrgica. Y hablaremos también de la compañía Aramco, que ha debutado a lo grande en el mercado de la deuda. La petrolera saudí ha recibido una demanda por sus bonos superior a 85.000 millones de dólares, una cifra récord en las emisiones de bonos de países emergentes. Y vamos ya con la barandilla, nuestra tertulia. Hoy nos acompañan don Jorge López, como todos los martes, ¿verdad? Analista de XTV, y se incorpora a la tertulia
Luis Fernando Quintero. Un placer. Que es periodista económico en Es Radio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Hacía tiempo que no le veía, ¿eh? Igualmente. Me alegra mucho verle. Bueno, lo primero es lo primero. Fondo Monetario Internacional y aranceles de Donald Trump. Bueno, la trascendencia ha sido importante en la jornada de hoy. Sí que es verdad que veníamos de un tendencial bastante claro alcista prácticamente en todos los mercados, tanto Estados Unidos como Europa. Sí. Y bueno, nuestro selectivo se ha resentido de prácticamente ir un 1% arriba, hemos llegado a caer pues un 0,5. Sí que es verdad que es una disputa que yo creo principalmente el tema arancelario se solventará antes de las elecciones que hay dentro de Estados Unidos. Sí que es verdad que hay un tira floja por parte de China, por parte de Estados Unidos también. Y lo que es el ámbito del Fondo Monetario Internacional es un discurso bastante típico ya, en lo que es la política por parte de Lagarde en una revisión de datos a la baja en lo que se refiere pues principalmente a datos macroeconómicos. Sí que es verdad que hay una tranquilidad, por decirlo de algún modo, en la economía que se refleja también en lo que sería una ralentización. Bueno, el Fondo Monetario precisa que hay que hacer reformas en los temas laborales más hondas de lo que tenemos. Sí, bueno, esto es un discurso que si nos remontamos casi es un clásico que llevamos meses y yo diría que años repitiendo, y además desde medios de comunicación, tú lo has hecho en numerosas ocasiones, decir que efectivamente, sobre todo en temas laborales, España tendría que haber hecho más de lo que hizo y no coger el camino contrario, que es el que parece que el gobierno actual, ahora mismo en funciones, es el que quería emprender, ¿no? El de acabar con cualquier atisbo de reforma en el sentido en el que practicó Fátima Báñez, que fue de lo mejor que hizo el anterior Ejecutivo. Pero sí que es cierto que estas previsiones del Fondo Monetario Internacional estarás conmigo en que abundan sobre todo en esa tendencia que están dando los principales indicadores adelantados de nuestra economía: el consumo eléctrico, el índice de producción industrial, el empleo, las matriculaciones. Es decir, todas están empezando a entrar en terreno recesivo, ya no desaceleración. Todos estos indicadores están entrando en terreno recesivo. En 2007, cuando estos mismos indicadores empezaron a entrar en terreno recesivo, aquel que levantaba la voz de alarma era un antipatriota. Ahora no vamos a hablar de que vamos a llegar a lo mismo, pero es cierto que esos datos están encima de la mesa y lo que sí que creo que está haciendo el mercado, eso de momento lo tiene adelantado. Los analistas del Fondo Monetario lo que dicen es que el actual suelo del empleo, 14,5%, apenas bajará al 14,2%, y ahí se queda estabilizado porque no ven que esto pueda mejorar, tal como decían el Banco de España y el BBVA, que hablaban de llegar al 12, 12,5%, y eso era pues una perspectiva de que íbamos a continuar con la buena marcha del empleo. Perspectiva tremendamente optimista y que bueno, que luego, como bien comenta Luis, en este caso los datos reflejan la realidad. Sí que es verdad que dentro de Europa tenemos un hándicap en referencia con Estados Unidos. Sí que es verdad que la maniobrabilidad por parte de los entes europeos es mucho menor que la que hay dentro de Estados Unidos, con lo cual ahí tenemos que mirarnos más el territorio nacional, territorio europeo, y ver qué tipo de medidas se toman, y medidas a lo mejor que a lo mejor no gustan, como ya pasó en este caso en el 2007-2008. Es que estábamos diciendo que los índices están entrando en terreno recesivo, pero es que es una realidad que la tendencia en el mercado de trabajo, la tendencia en el empleo es de frenazo, desde luego, y las cosas se ven muy fáciles. Estamos viendo viendo empresas que se marchan, estamos viendo cómo levantan la voz de alarma a las industrias y dicen: oiga, ustedes, con este precio de la energía yo me voy a tener que ir a otro sitio. Estamos viendo cómo la tendencia de los políticos, hoy estos días se está hablando de que la incertidumbre política es un factor muy a tener en cuenta en lo que son las decisiones de inversión de las grandes empresas. Si tienen incertidumbre en España, pues buscarán otros sitios donde tendrán más certidumbre, pero es que esas incertidumbres no hablan de liberalización del mercado, de bajadas de impuestos, sino de todo lo contrario. Vamos a freír impuestos a las empresas, les vamos a poner todas las trabas posibles para realizar actividad, y esto no genera, desde luego, clima de confianza y menos clima de inversión. Si a esto le sumamos que el entorno económico no es el mejor, si tenemos incertidumbre entre Estados Unidos y China, si vemos que el Brexit no está ayudando tampoco, pues la verdad el cóctel que montamos no ayuda a pensar que vamos a seguir creando 1 millón de empleos al año. Bueno, hay noticias buenas y hay noticias malas, y hay noticias que están muy condicionadas por la política. Por ejemplo, la venta de una compañía de producción de energía fotovoltaica, que es X-Elio, levanta pues cierta expectación, porque dicen que van a pagar por ella 1.000 millones, porque se pelean por ella varias compañías, Repsol entre ellas, y porque en el fondo nos preguntamos, ¿no volveremos a caer 10 años después en el mismo error de la burbuja de las renovables? Porque ahora mismo, sépanlo,
hay entre 3 y 4 veces la potencia instalada en autorizaciones para inyectar a la red nueva producción de eólicas y de fotovoltaicas. Bueno, yo aquí, es curioso, Repsol va de la mano de Berkshire y Berkshire se quiere quedar con todos los negocios que ya están funcionando y Repsol lo que ha dicho es, no, yo me quiero quedar con los proyectos. Brufao nunca ha sido tonto y yo creo que en esto está muy en la línea. ¿Por qué? Porque desde aquel momento en que se inflaron en España las subvenciones por las renovables y se puso el mercado, como decía Javier muy bien, en 2 o 3 veces la potencia instalada en lo que es demanda de nueva instalación energética en renovables, lo que ha sucedido es que el precio de producción de energía eléctrica mediante renovables se ha desplomado. O sea, literalmente se ha desplomado ahora mismo, quitando los precios de inversión de una planta que ya es mucho más barato, una planta eólica, una planta fotovoltaica, que un ciclo combinado, o ya no hablemos de las nucleares. Quitando estos precios, el producir 1 megavatio hora de energía renovable ahora mismo es la mitad de barato, o sea, es mucho más barato que producir a través de otras energías. Con lo cual, es normal que se despierte este interés por parte de las empresas en renovable. Eso sí, lo que esperemos es que no sigamos primando este tipo de energía. El interés en este caso, 45 empresas fueron prácticamente a esa oferta. Ahí la realidad es que bien lo ha hecho Repsol si efectivamente se ejecuta esa oferta, porque los activos se los va a quedar un fondo australiano, con lo cual, pues, bueno, quedarte con los proyectos, con esa posibilidad de crecimiento. También una compañía que ya en España cuenta con 455 megavoltios, y que lógicamente pues es un nicho de negocio bastante importante. Tener en cuenta que tiene copado sudeste asiático, ha hecho una venta bastante importante en Japón, sigue lanzando proyectos en diferentes escenarios que creo que políticamente y geopolíticamente mejor están bastante. Bueno, baño de economía real, ¿qué está pasando? Porque las exportaciones de alimentos y de bebidas españolas caen por primera vez en los últimos 8 años. Sí. Ahí se enciende una luz roja. Bueno, estábamos hablando de indicadores, fíjate, que en España no seamos capaces de exportar bebida, yo creo que es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Yo creo que aquí el Brexit, Jorge nos lo podrá decir mejor, yo creo que aquí está haciendo especialmente daño, ¿no? Esa pérdida de competitividad, si nuestro mayor comprador es los países de nuestro entorno, la Unión Europea, y estos están, digamos, amarrateguis, en este caso, pues es normal que... Están algunos en recesión, otros muy preocupados por no entrar en ella, y claro, pues estas son las cosas, el jamón y los vinos de España son de las cosas que pues un inglés o un alemán pues pueden prescindir con más facilidad. Vamos a ver qué sucede este viernes, porque es vital que sucede dentro del Reino Unido con el tema del Brexit. Sí que es verdad que la dependencia de muchos productos alimenticios por parte del Reino Unido es importante con respecto al resto, y a España también lo que le ha perjudicado muchísimo en este punto es la relación comercial, que tiene como segundo ahí a China, y obviamente pues esas relaciones en las cuales los aranceles han sido muy importantes nos han perjudicado bastante. El automóvil es trascendental para nuestro Producto Interior Bruto, el 8, el 9% siempre está ahí, pero estamos preocupados porque los vehículos que se hacen en España son fundamentalmente vehículos diésel y si no gasolina, eléctricos muy pocos. En esas llega un anuncio, yo creo que muy importante, del grupo Volkswagen, que nos traslada el presidente de SEA, Luca De Meo. España es un país clave para el grupo, porque el grupo Volkswagen aquí representa una realidad muy importante. Representamos 1% de todo el empleo, 1,5% del PIB con todas las sociedades que operan aquí, y 4% de las exportaciones. Las exportaciones crean crecimiento y riqueza en el país. Entonces nuestro compromiso es muy fuerte a nivel comercial, pero también a nivel de industrial y de I+D. Bueno, y dice Luca De Meo que van a invertir en el futuro miles de millones de euros en España, el grupo Volkswagen. Bueno, pues mira, eso es de agradecer, bienvenido. Las inversiones en España, como decíamos, se empiezan a verse comprometidas y este tipo de declaraciones ayudan. Quizás si me dejas una pequeña reflexión con el grupo Volkswagen. Todos nos acordamos de lo mal que lo pasaron hace muy pocas fechas por el tema de las emisiones y el famoso Humogate, o no sé cómo se le terminó. Vaya veranito. Llamando aquel verano, pero fijaos cómo al final las empresas que tienen buenos fundamentales, las empresas que hacen las cosas bien, pasan la coyuntura y siguen hacia adelante. Ahora están pensando en invertir en un entorno complicado en España, donde desde el gobierno se ha llegado a decir que el diésel es historia.
que el diésel es historia, quiere decir que el manotazo que se le da al mercado del automóvil en España es muy fuerte. Bueno, pues aún así están redoblando las apuestas. Esto yo no sé si quiere decir que la influencia política va a ser moderada o quizá que tienen una respuesta alternativa. O que van a lanzar algún vehículo que sea eléctrico, tal vez. Hombre, son palabras de aliento para un sector el automovilístico que aquí dentro de territorio nacional tiene una importancia pues relevante. Aquí sí que hay que destacar que venimos de un 2017-2018 en el cual teníamos unos incrementos de ventas de automóviles muy importantes y que les ha repercutido de manera alcista prácticamente a todo lo que son automovilísticas francesas, automovilísticas alemanas, incluso pues en territorio americano, de manera muy positiva. Aquí a tener muy en cuenta ahora, si obviamente pues esa ayuda llega, hay un plan desde el 2020 al 2025 en el cual tiene que llegar financiación nueva para empresas, en este caso relacionadas con el sector automovilístico, principalmente en este caso en Martorell, es donde se realizaría la mayor inversión, y tiene una pinta bastante positiva para todo lo que es el sector automovilista aquí en territorio nacional. Bueno, en el sector financiero español, cuando alguien se equivoca dice, menudo mafo. Mafo porque mafo es como le llamaban a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España. Hoy uno de esos inspectores que iban diciendo cuidado, que esto se viene abajo, lo de Bankia y tal, y los informes los metían en un cajón, el tal mafo, y le decía al presidente del gobierno, estamos en la Premier League, tranquilo, tenemos los bancos modélicos, uy, José Luis, ni te preocupes. Bueno, pues hoy hemos visto de qué va la película. ¿Por qué? Porque el inspector señero en la denuncia, que se llama José Antonio Casaus, ha ido al juzgado donde están en el juicio del caso Bankia y ¿qué ha contado? Uno, que Bankia jugaba al gato y al ratón con los supervisores. Esto es, que ahora te engaño, ahora te quito el papel, en fin, lo de la bolita y el thriller. Bueno, ¿y qué más? Pues que Bankia repartía entre el equipo directivo bonus, aún con las ayudas públicas entrando por la puerta principal de la entidad financiera. Tremendo. Sí. No, es tremendo, pero a mí lo que más me llama la atención, porque quien más que menos quien se acercó en aquellos momentos a la información o quien tenía algunas fuentes, confesables o no, sabías que esos informes existían, no los tenías en la mano, no lo podías publicar, pero sabías que existían. A mí lo que me llama la atención es que este inspector, no probablemente, seguro, que a su jefe le dijo, cuidado con lo que está sucediendo aquí. Y su jefe, si lo que le dijo fue, trae para acá que ya me encargo yo de esto, y lo guardó en un cajón, a lo mejor tiene parte de culpa y no se están depurando las responsabilidades, porque tanto Julio Segura, que era el presidente de la CNMV, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, fueron los que dieron su placet, su visto bueno, su empuje, casi empujón diría yo, a Caja Madrid para que se convirtiera en Bankia. Antes el proyecto era Cibeles, que esto se nos olvida, sí. Porque para poder cerrar las operaciones internacionales que quería hacer la Caja Madrid, la antigua Caja Madrid, Mafo le obligaba a salir a bolsa. Esto se nos olvida, pero fue así. Y a partir de aquí fue como se fue uniendo. Y también todo. Se nos olvida que no solo Casaus, sino un grupo de inspectores del Banco de España fueron sancionados por el gobernador porque persistían en que por ahí no tragamos y que no, y que traigan la auditoría y esto no traga y tal. Aquí lo importante es que en Bankia se han hecho las cosas mal desde el principio. Lo hizo la entidad, lo hizo el gobierno. Tenemos que plantearnos ahora el presente. Tiene actualmente el gobierno casi el 50% de las acciones que se cotizan actualmente dentro de Bankia. No es el momento idóneo para deshacer unas posiciones dentro de lo que es el selectivo bancario y principalmente de Bankia. Ese es un problema que no solamente es del gobierno, sino que es de todos los españoles. Esa posesión es importante. Y que es algo que sucedió en su día. Luego entró Golzarri, todos le conocemos, yo creo que tiene fama de ser un gestor solvente y serio, y las cosas han cambiado, pero sí es cierto que era una forma de hacer que, si recordamos que Caja Castilla-La Mancha también se intervino, pues todos podemos pensar, o yo creo que está en la libertad de pensar cada uno que podía suceder exactamente lo mismo. Las cajas de ahorro en manos de los políticos pues podían suceder. Bueno, por conexión con el sector, resulta que hoy Bestinver acaba de publicar que Bankia y BBVA podrían ser los candidatos a una fusión con el Sabadell. Es algo habitual, tónica habitual prácticamente dentro del sector bancario. Todo lo que es la centralización va a ser
lo más habitual dentro de España, dentro de Europa. Aquí prácticamente hemos hecho todos los deberes, todavía queda tela por cortar, pero sí que es verdad que todo lo que son la selección de activos dentro de lo que es bancario, incluso las grandes gestoras están comprando este tipo de activos, pero mirando bien los fundamentales que tienen. La ponderación del sector bancario dentro de las grandes carteras de las gestoras tampoco es tremendamente importante, con lo cual la previsión sobre el sector bancario tampoco es tremendamente halagüeña en el sentido en el cual tenemos tipos de interés que todavía pues, están muy por debajo de hacer fructífero el negocio principal de los bancos. Yo voy a hablar de sapos. Ya hubo alguien que se tuvo que comer un sapo, que era el Santander, y al final se lo vistieron muy bien para que lo digiriera correctamente. Se lo dieron bastante peladito. Se lo dieron con el lacito y a precio de oro. Y bueno, por otro lado, decir que el Banco Central Europeo es muy previsible que mañana salga con declaraciones para que continuar o dirigirnos en esa estrategia de concentración bancaria en España. Bueno, pues parece lógico que si hay dos entidades que puedan abordar este tipo de operaciones, ahora mismo sean BBVA y Bankia. Bueno, todos conocen o todos sufren compañías que se dedican a productos de carácter TIC. Por ejemplo, Apple o por ejemplo Microsoft. Lo que pocos sabemos es calibrar el peso de una compañía versus la otra. La compañía de la manzanita vale 20.000 millones de dólares más que Microsoft, que está más asentada, lleva más tiempo en esto y era más mayoritaria en su origen que los productos de Apple, pero Apple con cosas nuevas, etcétera, etcétera, hoy vale 20.000 millones más. Y a esto le añado yo, oiga, ¿y Amazon, que dice que se han disparado en un 82% sus ingresos en España? Todo lo que son las tecnológicas desde principio de años, que es verdad que en el 2018, finales del 2018, no tenían una buena publicidad frente al inversor. Veníamos de un tendencial muy claro alcista, pero sí que es verdad que vuelve a recuperar ese interés inversor, que es lo más importante. Hablamos de Apple, hablamos de Amazon, Microsoft se queda un poquito detrás, porque todo lo que es innovación, todo lo que es diversificación, no solamente móviles, aparatos eléctricos o que te llegue un paquete de Amazon a casa, ni mucho menos, sino que Amazon por publicidad está haciendo unos ingresos muy importantes. En España, la diversificación que tiene y cómo tiene estandarizado el producto desde España, por ejemplo, Europa, es algo bastante ventajoso para la compañía, y en el caso de Apple todo lo que es servicios, todo lo que es publicidad también es muy importante. La diversificación es brutal. Se va a meter ahora también en todo lo que es el tema de medicina, etcétera. Sí, la reflexión que a mí me viene a la cabeza es la disrupción en los mercados. Payet el otro día en la cumbre sobre turismo lo decía, la mayor empresa de hospedaje no tiene una sola habitación, que puede ser Airbnb, o la mayor multinacional de movilidad no tiene un solo coche en propiedad, que hablemos claramente, sería Uber en este caso. Esto va a ser la era del trampantojo, nada es lo que parece. Nada es lo que parece, pero sí es la disrupción. En este caso, Amazon es rey de la distribución y no tiene ninguna tienda física. Total. Bueno, no a todos les va tan bien como a los tecnológicos. Por ejemplo, la vieja industria del metal, Confemetal. Esta era una organización empresarial poderosísima en el pasado. Ahora lo es un poco menos. Su presidente, Guillermo Ulacia, dice, oiga, mire, los precios eléctricos van a acabar por obligarnos a cerrar. Son industrias intensivas en el uso de la electricidad y se preguntan, oiga, vamos a ver, así no podemos continuar. Toda la industria, y viene un poco a colación de la primera intervención que comentaba también Luis, todo lo que sea fomentar la industria va a ser básico. El plan de gobierno para las electrointensivas no ha calado, obviamente no ha hecho prácticamente nada de lo que se preveía, y lo más importante en este caso es que no nos encontramos única y exclusivamente con una divergencia entre lo que es España y Europa, sino con una divergencia mucho más amplia entre lo que es Asia principalmente en este término. Bueno, impulsar un sector como es el industrial en este caso no vale con decir quiero que se impulse el sector industrial. Tienes que favorecer las condiciones para que esa industria pueda crecer. Si le estás metiendo impuestos y costes por encima de lo que producen, evidentemente esas industrias están abocadas al fracaso. Esta es la lectura que debería hacer, yo creo, el Ejecutivo que salga de las próximas elecciones y tomar decisiones que vayan en favor de que estas industrias consigan pues trabajar más, poder invertir más y volver a ser, lo que decía Xavier,
lo que fueron en su día. Sí. Bueno, vamos con la pregunta que formulan ustedes los espectadores a través de nuestro correo electrónico, que ya saben es pulsoeconómico@eltorotv.com. Hoy la pregunta nos la dirige desde Sant Cugat del Vallès Josep Mengual y dice: ¿los 6,93 euros que reparte AENA les parecen un buen dividendo? ¿Son un buen dividendo? Son un muy buen dividendo, y encima no solamente hay que ver esta compañía por dividendo, esta compañía en terminología de rendimiento por precio está teniendo un momento espectacular alcista. Creo que es una buena alternativa. Un buen dividendo. Ha crecido el dividendo un 6,5%, un poquito más del 6,5%, el de AENA, quiero decir, y no sé si usted está de acuerdo en que es un buen dividendo. Hombre, yo creo que es un gran dividendo, y hay que decir que la bolsa española, el IBEX 35 en concreto, es uno de los índices que más dividendo da y Sí, que señor. no se refleja, No se refleja. En el precio del índice. Pero en general, para ellos lo quisieran, otros que están apostando para otras compañías, ¿verdad? Bueno, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Yo les espero mañana a las 8 en punto de la noche, y hasta entonces no se olviden de que el dinero no duerme nunca.